Buenas tardes, mi nombre es Daniel Quilagüí, hago parte del capítulo BTS de la rama IEEE de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy les voy a hablar acerca del sistema de refrigeración. Lo primero que vamos a ver es en qué consiste el sistema de refrigeración, qué es, para qué se necesita, por qué es tan importante. Lo siguiente son las partes que componen el sistema de refrigeración. Vamos a ver cómo opera cada una y en qué momentos se utiliza, qué procedimientos hace. Lo siguiente es hacer una comparación entre el uso de refrigerante y el uso de aire para precisamente la refrigeración del motor. Y ya como último vamos a ver la refrigeración en un vehículo eléctrico. Bueno, como lo explicaba anteriormente, el sistema de refrigeración, vamos a ver el concepto, vamos a ver para qué casos pueden ser necesidades, cómo operan. Vamos a ver las partes del sistema de refrigeración, lo que son la bomba, el radiador, las mangueras, el termostato, el refrigerante, todo el tema. Vamos a ver refrigeración en eléctricos, la refrigeración por aire y la refrigeración líquida directa e indirecta. Como primero tenemos qué es el sistema de refrigeración, en qué consiste. Listo. El sistema de refrigeración consiste en un sistema, valga la redundancia, de elementos que trabajan en conjunto para proveer una temperatura óptima al funcionamiento del motor. Un motor que está funcionando en una temperatura muy baja consume demasiado combustible, no es igual de eficiente, pero opacando este lado, uno que trabaja a temperaturas muy altas es peligroso, puede generar un daño. En necesidades encontramos lo que decía anteriormente. Si el motor se encuentra en una temperatura muy baja, se va a perder potencia y se aumenta el consumo de combustible. Como decía anteriormente, el trabajo de un motor a temperaturas muy elevadas puede hacer que sellos, la correa se derritan precisamente por el mismo calor que produce la reacción del motor haciendo pues combustión. El proceso del sistema de refrigeración es muy sencillo. Una bomba hidráulica bombea el líquido refrigerante, del cual vamos a hablar más adelante, mediante un sistema de mangueras. El líquido entra por los cilindros del motor, absorbiendo calor del mismo y manteniéndolo regulado. Después, este pasa hacia el radiador, que mediante unas aletas que posee, lo enfría usando ya sea aire del ambiente, que el movimiento que está llenando el motor, o un ventilador que posee. De aquí ya toma una temperatura más baja y repite todo esto en un mismo ciclo. Listo. Ahora vamos a hablar de las partes del sistema de refrigeración. Como les mencionaba anteriormente, está primero que nada la bomba, que es la encargada de enviar el líquido refrigerante hacia todo el sistema, lo distribuye. Como segunda parte encontramos el líquido refrigerante, el cual es el encargado, el protagonista por así llamarlo, ya que es el encargado de absorber el calor que genera el trabajo del motor y ya disiparlo. Encontramos el radiador, que como les mencionaba anteriormente, tiene la tarea de enfriar el líquido refrigerante que sale del motor caliente a una alta temperatura y volverlo a bajar su temperatura. Encontramos el termostato, que se encarga de activar o desactivar el sistema de refrigeración según se encuentre la temperatura del motor, ya que requiere un rango de temperaturas muy específicas, entonces toca estar trabajando siempre por ese rango. Como última parte encontramos las mangueras. Las mangueras pues son las que se encargan de comunicar todas las partes del sistema de refrigeración y asimismo enviar el refrigerante. Ok, la primera parte que encontramos es la bomba hidráulica. ¿En qué consiste esta? Es un sistema que por dentro tiene una hélice, la cual se encarga de succionar el líquido por una entrada y expulsarlo pues, por la salida, valga la redundancia. En este encontramos un alerón o una hélice, la cual se encarga de distribuir el líquido. Esta, cuando recibe el líquido, se encarga de distribuirlo a cada una de las zonas del motor. Ya acá encontramos diferentes tipos de bombas, pero básicamente todas cumplen la misma función, mediante una hélice que va girando algunas veces mecánica o eléctricamente,
se distribuye el líquido. El refrigerante. ¿Qué es el refrigerante y por qué es tan crucial en todo este tipo de temas? El refrigerante es una sustancia que actúa como agente de enfriamiento para todo el sistema. Tiene propiedades muy específicas, que es su punto de ebullición y de congelamiento, ya que muchas veces estos sistemas se encuentran expuestos o a altas temperaturas o a muy frías temperaturas, depende de su ubicación, de muchas cuestiones. Mediante cambios en la presión, absorben el calor producido por el motor y lo disipan hacia el radiador. ¿Cuáles son las propiedades del refrigerante? Bueno, como les mencionaba anteriormente, es un fluido el cual tiene que tener cierto rango de ebullición específico y asimismo cierto rango de congelamiento específico. Al día de hoy los refrigerantes comerciales más comunes están formados en un 70% de agua y el resto es compuesto principalmente por una sustancia llamada etilenglicol, que básicamente se encarga de aumentar los puntos de temperatura máximos del agua, y también se le agregan algunos antioxidantes, antihongos y todo el tema de microbios que puedan generar daños a largo plazo en el sistema de refrigeración. Acá se encuentran refrigerantes de muchos colores, de muchas marcas, pero esto no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, ya que el color es solo algo para distinguir de qué marca es cada refrigerante, no genera un impacto al funcionamiento del refrigerante. Como siguiente parte encontramos el radiador. El radiador es, su función principal es enfriar el líquido refrigerante que llega caliente después de atravesar el motor, como lo había mencionado anteriormente. Llega caliente y mediante un sistema de aletas muy delgadas pasa el líquido muy finamente y, como explicaba, el aire que viene del ambiente va a entrar en contacto con el radiador, lo cual va a hacer que se enfríe el líquido refrigerante y ya vuelve a una temperatura óptima en cuanto al funcionamiento para que siga el ciclo. Ahora, lo siguiente son las mangueras. Las mangueras pues se encargan de comunicar la bomba, el motor, el radiador, todo el sistema, y pues principalmente también tienen que tener ciertas características como es soportar altas temperaturas, ya que van a soportar la temperatura del líquido refrigerante en caliente y asimismo lo van a soportar en varios procesos. Entonces tienen que cumplir con ciertas características, principalmente hechas por capas de nylon y con hélice de acero. Pueden tener una cubierta lisa o corrugada, ya es muy dependiente del funcionamiento. Ahora, y asimismo tiene que ser resistente al ACPM, al ozono y a las altas presiones que se manejan. Bueno, ahora encontramos la refrigeración con aire. Como vieron anteriormente, todo se basaba en los líquidos. También existe la refrigeración por aire. ¿En qué consiste? Es un concepto muy similar, solo que esta vez en lugar de usar un líquido refrigerante, se utiliza una turbina o un ventilador que está siempre girando y hace que el aire fluya fresco hacia el motor. El aire entra por los cilindros y por la culata del motor, y gracias a unas aletas el aire se puede transmitir durante todo el proceso. Comparando aire contra refrigerante, encontramos que el aire tiene sus pros y sus contras. El primero es que el sistema por aire no requiere un mantenimiento, por lo tanto asimismo es una ventaja que es más barato. Como siguiente encontramos que no ocupa tanto espacio como un sistema de refrigeración líquido y tarda menos tiempo en llegar a su punto de funcionamiento óptimo, no demora tanto en estar en un punto ideal. Y como contras encontramos uno que tiene menos eficiencia, resulta un poco inestable comparado a la refrigeración que brinda la refrigeración por líquido, y tenemos que en climas cálidos, debido pues, a la misma temperatura del ambiente, puede generar muchos peligros y una situación de sobrecalentamiento en general. Para el refrigerante tenemos que los pros principalmente es que es un sistema que regula mejor la temperatura,
se puede usar para motores con mayor potencia, a diferencia del sistema de aire. Consume menos energía, contrastando también con el sistema de refrigeración por aire. Y es un sistema mucho más silencioso, ya que no es una turbina girando constantemente. Entonces se distribuye el líquido y no genera el mismo ruido que generaría un sistema de refrigeración por aire. Ok. En contras, encontramos que es un sistema más caro comparado con el sistema de refrigeración por aire. También encontramos que sí requiere un mantenimiento, el cual se le tiene que hacer constantemente. Su peso es mayor en temas de potencia, y se perdería cierta potencia por el mismo peso del sistema. Y a diferencia de la refrigeración por aire, depende crucialmente de un componente, que en este caso es el refrigerante. Entonces sin él se podrían causar muchas fallas que dañarían el motor y todo el sistema en general. Ahora encontramos la refrigeración en motores eléctricos. Listo. La principal diferencia que encontramos en cuanto al motor eléctrico y al motor convencional de combustión es que en los carros eléctricos se encuentran unas celdas de batería almacenadas en la parte inferior del carro. Estas celdas tienen que brindar cierta potencia de entrada y de salida para que los motores lleguen a funcionar en la potencia adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar subiendo y bajando la potencia que entregan y recibe cada una de estas baterías, se van a calentar. Entonces ya vamos a ver cuáles son los medios y por qué se calienta cada una de estas. Listo. Las baterías en un carro eléctrico son unas celdas o pilas de iones de litio que se encargan de suministrar una intensidad de descarga o de carga al motor y que se pueda mover. Ya después estas tienen que funcionar en un rango de temperaturas muy detallado, lo cual genera que si se sobrecalientan, baje la eficiencia del vehículo. Al igual que en los vehículos de combustión, encontramos dos tipos de refrigeración, por aire y por líquido. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero digamos que acá el aire es un poco más protagonista que en cuanto a los vehículos de combustión. Listo. La refrigeración por aire se basa, al igual que el concepto del radiador, en que el aire que entre por el vehículo se dirija hacia el paquete de las baterías, pues ya no es con el radiador sino con las baterías. Mediante una turbina se fuerza a que una corriente de aire entre y disipe el calor que están generando las baterías. Y asimismo hay una circulación en la cual entra un caudal de aire frío y ya sale caliente por el ciclo que está cumpliendo. La refrigeración por líquido es muy similar a la que usa un vehículo de combustión, que consiste entra el líquido, se desvía por un sistema se desliza a través de un serpentín, el cual calienta el líquido y de ahí ya lo envía a una bomba que repite el proceso. Es importante resaltar que como acá son baterías de las que se está hablando, no se puede hablar del mismo refrigerante que se usa en un vehículo de combustión convencional. La refrigeración líquida se clasifica en dos grupos, la refrigeración líquida directa y la indirecta. Como primero vamos a hablar de la indirecta. La refrigeración líquida indirecta surge a base de que, como se está enviando el líquido de un lado a otro, hay el riesgo de que unas partes de la batería reciban el líquido refrigerante a cierta temperatura y otra parte a una más caliente, que puede generar esto, que todo el sistema quede en un desequilibrio, que puede generar daños igualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera una capa de una superficie que pueda conducir el calor y sea como un mensajero entre el líquido y las baterías, para que no exista todo el tema de que una zona recibe una parte con líquido más frío y otra con líquido más caliente. La líquida directa se usa un sistema de tuberías muy preciso, el cual tiene que estar muy bien calculado, muy bien medido, ya que distribuye el líquido de manera directa sobre el paquete de baterías. Entonces, cada una de estas enfría el tema de las baterías y asimismo la redistribuye una bomba, como en el sistema de un automóvil de combustión, para que el radiador la enfríe y se cumpla todo este ciclo. Normalmente todo este líquido, que como resalté anteriormente, no es el líquido refrigerante convencional debido a que está en contacto con unos iones de litio. Este líquido también se utiliza para el tema del aire acondicionado, el
tema de mantener en una temperatura estable todos los circuitos que alimentan la parte ya más interior del vehículo. Bueno, muchas gracias, eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios, recuerden seguir a el capítulo BTS de la rama IEEE de la Universidad Militar Nueva Granada en todas las redes sociales.